Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes del curso de Ética. Mi nombre es Juan Camilo Aguirre Acosta y me acompaña mi compañero Fausto. Nosotros vamos a exponerles un poco la idea que tenía Epicuro al crear su filosofía de epicureísmo. Entonces, primero que todo, pues Epicuro nació en la época de Grecia, en la época helenista. Epicuro nace en el siglo IV y Epicuro empieza a crear su escuela de filosofía en Atenas. Epicuro empieza a analizar el ser humano y él deduce que el ser humano siempre está en busca de la felicidad, y siempre esa búsqueda de la felicidad es por medio de sus deseos. De esto también él se da cuenta que el ser humano pues está huyendo al dolor. Entonces empieza a analizar que lo que necesita el ser humano es como mediar esos deseos, como tener una balanza en los deseos. Epicuro era un filósofo atomista y materialista. Eso quiere decir que Epicuro no creía en el alma. Epicuro creía que el alma estaba en los átomos y cuando la persona muere, entonces el alma también muere. Por eso analizó dos preguntas que tenían los seres humanos, que preocupaban mucho en esa época a los seres humanos y ahora también, y es la pregunta de ¿qué pasa después de la muerte? Entonces Epicuro les decía: no se preocupen por lo que pase después de la muerte, sino que vivan la vida, porque él decía, mientras uno está vivo no puede estar muerto. También estaba pendiente de otra pregunta que se hacían ellos, que era la pregunta de los dioses. Ellos creían en los dioses y pensaban que los dioses los iban a juzgar por toda esa mitología que tenía Grecia de los dioses. Y él dice, como no se preocupen por los dioses, porque si los dioses son tan perfectos, no se tendrían por qué preocupar por los seres humanos, y más bien vean esos dioses hipotéticos, por decirlo así, como una forma para llegar como un ejemplo para llegar a ver mejor el mundo. Entonces los toma más como un ejemplo, no cree en la muerte, sino cree que nosotros tenemos que tener los deseos nivelados. Entonces mi compañero Fausto les va a explicar un poco como la teoría de los deseos. Epicuro hablaba de los deseos naturales. Esos se dividían en tres, decía. Que los deseos naturales necesarios eran de comer y dormir. Los deseos naturales no necesarios eran de tener una buena charla y el sexo. Y los deseos naturales no necesarios decía que eran de la fama y la avaricia. Entonces, si uno tenía en los deseos naturales necesarios una buena balanza, podría tener un buen bienestar. Y un ejemplo pues sería de si uno tiene con la avaricia muchas cosas y lo que hace es malgastar el dinero, pues más adelante se va a ver reflejado un desgaste en el patrimonio. Entonces, si más adelante ya no va a tener una estabilidad. Bueno, como bien lo decía mi compañero Fausto, pues de eso trataba la filosofía de Epicuro, que era tratar de mantener los deseos en un equilibrio. Entonces también queremos dar como un ejemplo, digamos, la persona que gasta todo su dinero en el casino en un día, entonces después se ve que vivió ese placer por el momento, pero después no podía pues sentía dolor. Entonces Epicuro habla de eso también, como de saber qué deseos nos producen dolor por un momento, pero después van a ser muy satisfactorios. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo y me causa dolor trabajar un poco, pero ya después veo el beneficio de ese trabajo, pues va a sentir un placer muy grande. Y en el caso del casino, pues como me gasté, el placer fue momentáneo, pero después pues tuve un dolor muy grande porque me quedé sin plata, estoy mal con todo el mundo, y de eso también pues se basa la ética de Epicuro. Vargas, a continuación les hablaré acerca de la biografía del creador del epicureísmo. Su creador fue el señor Epicuro de Samos, quien nació
en el año 341 a.C. y murió en el año 270. Fue creado en el seno de una familia ateniense, educado por su padre y varios filósofos. Entre ellos se destaca el señor Sócrates. En su estudio por el ser, para Epicuro, lo primero que necesitamos son los amigos, los cuales para él son la fuente de la felicidad. Epicuro tomó muy en serio el concepto de la amistad, por lo cual en el año 306 a.C., a la edad de 35 años, decidió fundar su escuela en el patio de su casa, específicamente en el jardín, donde se llevó con él a vivir varios amigos, a los cuales les adecuó pues una habitación y sitios cómodos para que estuvieran reunidos pues en su totalidad del día, ya que pues las enseñanzas que él hacía las hacía en el jardín de su casa. A esto se les llamó o se les dio el nombre de filósofos de jardín. Esta escuela tenía algo muy en particular, lo cual era que él les dio acceso a mujeres y a esclavos, los cuales pues en esa época ninguna otra escuela tenía pues ese privilegio. Lo que Epicuro pensó fue que para disfrutar a los amigos no solo los deberíamos de ver tomando una copa en un bar o digámoslo en fiestas así, sino teníamos que convivir con ellos la mayor cantidad de tiempo posible pues para llegar a la felicidad. Epicuro también él siempre pues acostumbraba a comer acompañado. Él nunca pues se le vio comiendo solo, ya que pues para él eso no tenía sentido y no lo llevaba a la felicidad. Epicuro nos explica que ser libremente independientes económicamente. Quiero hacer un paréntesis acá y resaltar a una persona que en la actualidad pues practica mucho el epicureísmo. Esta persona pues he visto que en sus frases pues hace una reflexión muy específica acerca de este tema. Estoy hablando del expresidente de Uruguay, el señor José Mojica, conocido más como Pepe Mojica, el cual tiene una frase que pues me llamó mucho la atención y quisiera compartirla con ustedes. Esta frase es que cuando uno está comprando con dinero, no lo hace con dinero, lo hace con el tiempo que se tardó para conseguir el dinero. Pues esto nos pone un poco a reflexionar y pues a darnos a entender que en realidad sí uno lo que está comprando es con tiempo de vida, y es algo que nunca se va. Así tenga el dinero del mundo, uno no puede ir a un supermercado a decir bueno, me regala 5 segundos, eso nunca va a ser irreemplazable. O sea, nosotros nunca podremos comprar tiempo. Epicuro pensaba que el tercer ingrediente para ser feliz era analizar la propia vida, o sea, hacer una reflexión acerca de los problemas que tuviéramos y analizar los que nos preocupaba. Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar del hedonismo. Mi nombre es María Camila Portela. Yo soy Laura Medina. Mi nombre es Esteban Espitia. El hedonismo se conoce como todos los comportamientos, las filosofías y las actitudes que tienen como fin principal el placer. Entonces, el hedonismo proviene de la antigüedad griega y fue desarrollado por dos grupos, los cirenaicos y los epicúreos. Entonces, la escuela cirenaica fue fundada por Aristóteles de Cirene y
esta escuela, o sea, lo que decía era que lo más importante era cumplir los deseos personales, o sea, como satisfacer esos deseos inmediatamente sin importar los deseos o las necesidades de las otras personas. Una frase que puede como representar ese postulado es primero mis dientes y luego mis parientes. La segunda escuela epicureísta la fundó el Epicuro de Samos en el siglo IV a.C. y pues esta filosofía decía que la felicidad es vivir en un estado constante de placer. En esta escuela decían que el placer se puede obtener de tres formas: de la belleza, de la razón y de la ausencia del dolor. Entonces, en el de la belleza decían que se obtenía, digamos, como por la belleza visual y por la conformidad física. La diferencia entre la escuela cirenaica y la epicureísta es que la escuela epicureísta sí decía que no todas las formas de conseguir el placer eran buenas. En cambio, la cirenaica decía pues, que lo importante era conseguir placer, no importa cómo uno lo haya conseguido. De acuerdo con la escuela del epicureísmo, pues existen tres tipos de deseos. Entonces está el primero, que es el deseo natural y necesario, que son las condiciones básicas físicas como la alimentación, calmar la sed, sentirse seguro. Lo primordial es que estos deseos sean cubiertos, pues que sean más económicamente posibles. El segundo es el deseo naturales e innecesarios, que es la gratificación sexual, la conversación amena y el deseo de las artes. Estos proponen que pues que no se arriesgue como la economía y la vida, pues ya que pueden afectar en un futuro, estos deseos pueden afectarse en un futuro. Y el último es los deseos naturales innecesarios, que son el éxito, Bueno, en el hedonismo se marcan una serie de verdades, como que el hedonismo no es bueno ni es malo, solo existe. En este caso está hablando de placer. También lo ponen el placer como no algo bueno ni malo, pero es algo que las personas tienen que buscar. Tienen que buscarlo y tienen que poner el tope hasta donde llegan. El hedonismo muchas veces lo conocemos como el placer sexual, y esto lo ponen como que el placer sexual no es tan importante. También tenemos el placer de, digamos, comerse un postre, de ver algo agradable, lo cual también lleva una satisfacción. Otra de estas es que el placer puede llegar a causar insatisfacción, infelicidad. En este caso ponemos el ejemplo de la fama. También cuando el placer se lleva a los extremos, se presentan una serie de inconvenientes, y lo cual se puede llegar a convertir en un vicio. También hay que aprender a distinguir el placer, ya que aprendiendo a esto se aprende a conocer muchas cosas y se aprende a llevar cada cosa en su lugar y no combinarlos, o sea, no mezclar los placeres. Gracias.